Hola, saludos a todos. Mi objetivo en esta oportunidad es hablar del celo y, bueno, reflexionar sobre el celo, sobre el rol del celo en nuestras vidas y, bueno, enfocarnos en cómo aumentarlo después de haber salido de esta temporada de la Pascua y de la fiesta de panes sin levadura del año 2023. El mapa que vamos a seguir en este estudio es el siguiente, el enfocarnos en la definición de celo para nosotros entender claramente qué es lo que queremos decir con celo, que es exactamente el celo cuando la palabra de Dios habla del celo, y enfocarnos en que es un tema tratado por debajo de su necesidad en este tiempo. Yo diría muy por debajo de su necesidad en este tiempo, y que la mejor definición del celo, bueno, podemos cubrir en el estudio de que no es la que aparece en los diccionarios, aunque podemos utilizar esas definiciones para iniciar el estudio. Y que, bueno, tenemos también el celo erróneo, que podemos llamar el fanatismo, que el mundo se ha llenado de fanatismo, y es el lado oscuro del celo, y cómo eso nos está afectando nuestras vidas. También queremos en el estudio enfocar en una pregunta. La pregunta es si la falta de celo es un pecado. Si la falta de celo en nuestra vida espiritual es un pecado. Y bueno, ese es precisamente mi título para este estudio: la falta de celo es un pecado. Y enfocar en el elemento del tiempo, de la necesidad del celo, que el celo es para todos los días y que naturalmente es para toda nuestra vida, que es como el primer amor, se supone que no se pierde. Así que ese sería el objetivo que tenemos trazado para hacer esta reflexión en el día de hoy. Y bueno, acompáñenme para que podamos examinar este tema y enfocar en las lecciones que Dios tiene con este asunto del celo. Tema que se trata en la palabra de Dios, pero que, como dije hace unos instantes antes, no está tratado muy por debajo de su necesidad en este tiempo en que nos encontramos. Así que, bueno, vamos a cubrir o a empezar con una definición, en este caso del diccionario Webster, acerca del celo. Dice que celo denota fuerte interés o devoción. Fuerte interés o devoción. Es un entusiasmo intenso o fervor. Eso lo podemos comprender. Es una fuerte energía y pasión hacia algo. Así que ahí tenemos una buena definición para empezar. Una definición muy escueta, pero que tiene muchos elementos valiosos para nosotros comprender lo que significa celo, y si nosotros lo tenemos en nuestra vida, si estamos deficientes de él o si realmente tenemos ese entusiasmo intenso o ese fervor y esa fuerte energía y esa pasión, sobre todo en nuestra vida espiritual, pero no tiene que ser necesariamente en nuestra vida espiritual, puede ser en todas las facetas de nuestra vida, la familiar, la financiera, la profesional. Así que en todas esas cosas podemos examinar si tenemos el celo que Dios quiere ver en nosotros, en sus hijos. Así que el celo, cuando está presente, se convierte en parte de nuestro ser y nos define. Así que mi propia definición
utiliza, claro, parte de esa definición que tiene el diccionario Webster, pero un poco diferente, en el sentido de que para mí el celo lo podemos definir en tres elementos básicos. Que el celo es alta convicción, que no puede concebirse el celo si no hay alta convicción en nosotros, que el celo tiene otro elemento de alta intensidad, que no puede entenderse el celo si no vemos intensidad, el elemento de intensidad, que de hecho está aquí en esta definición, dice entusiasmo intenso y fuerte energía. O sea, la intensidad es parte de la definición del celo, es parte de lo que nosotros debemos visualizar en nuestra mente cuando nos hacemos la pregunta de si tenemos celo, si reflejamos celo en nuestras vidas. Y además de alta convicción, alta intensidad, yo le añadiría un elemento que es el de alta sensibilidad que no está aquí presente en esta definición inicial que leímos. Más bien tenemos fuerte energía y pasión, o sea que la persona celosa tiene que estar apasionada en la dirección correcta, naturalmente. Así que tenemos alta convicción por un lado, tenemos alta intensidad por el otro y tenemos alta sensibilidad por el otro. Y yo creo que cuando se unen esos tres elementos podemos comprender entonces de lo que estamos hablando, de lo que habla la palabra de Dios acerca del celo. Bueno, y podemos enfocar en varios ejemplos para ilustrar estos tres elementos de la convicción, la intensidad y la sensibilidad. Bueno, siempre que hablamos de ejemplos, naturalmente nos vienen a la mente los ejemplos que están en la palabra de Dios. Podemos salirnos de la palabra de Dios o complementar la palabra de Dios con otros ejemplos a lo largo de la historia que muestran celo, pero obviamente no hay tiempo para eso. Nos vamos a concentrar en lo que dice la palabra de Dios y los ejemplos que podemos extraer de ellos, y sobre todo el ejemplo de Cristo, que su vida muestra una combinación ampliamente demostrativa de lo que es el celo, y que el nivel de celo que Dios quiere ver en nuestras vidas. Así que eso, para empezar, hablando de las definiciones del celo, y vamos a descubrir ahora un poquito qué es lo que queremos decir con estos tres elementos, con ejemplos concretos. Y por ejemplo, hay diversidad de ejemplos en la palabra de Dios acerca de la alta convicción. Hay una manera de definir también el celo que es por lo que no es el celo, o sea, lo que llamamos los antónimos. Los antónimos en el caso del celo, o lo opuesto al celo, es la vacilación. Pero la convicción es lo que define el celo, y que podríamos decir que es ausencia de vacilación. En ese sentido, cuando traemos el antónimo de vacilación. Así que podemos reflexionar en nuestra mente, examinarnos a nosotros mismos si hay vacilación espiritual en nuestra vida, o si hay convicción, alta convicción en nuestra vida. Para nosotros convicción también es lo que define la palabra de Dios como fe, que la fe es convicción de lo que no se ve y de lo que se ve también. O sea que ambas cosas están presentes ahí en la convicción. Así que para obtener el ejercicio de la definición del celo completo, tenemos que enfocarnos en lo que es y en lo que no es, pero
viendo aquí o enfocando en el asunto de la convicción, bueno, nosotros podemos pensar, hay diferentes ejemplos en la palabra de Dios que nos vienen a la mente, pero está sobre todo este ejemplo que nosotros tenemos de los 3 amigos de Daniel y cómo ellos enfrentaron esa prueba de su vida cuando fueron confrontados por el Nabucodonosor y el gobierno de Babilonia, y el reflector fue puesto sobre ellos para ver cómo ellos reaccionaban. Bueno, dieron un ejemplo maravilloso de lo que es la convicción. Y si eso fue espontáneo, esa contestación que ellos tuvieron fue espontánea, o si fue realmente una reacción que ellos habían estudiado a través del ayuno y la meditación, que es lo que yo creo que hay en ese ejemplo. O sea, que la convicción viene como resultado del estudio intensivo de un asunto, y que entre más uno lo estudia, pues naturalmente uno se mueve de la ignorancia al conocimiento, y del conocimiento a ser un experto, y de ser un experto a ser un experto convicto de todo lo que uno ha estudiado y entiende que es la verdad. Así que eso para mí es un ejemplo tremendo de lo que es convicción, que nos habla, como nos hablan toda esa nube de testigos que aparecen ahí en la palabra de Dios. Son todos ejemplos de alta convicción, por lo tanto son ejemplos de celo. Y está el elemento de la alta intensidad, y bueno, hay también muchísimos ejemplos en la palabra de Dios que nos hablan de la intensidad. Y la intensidad es una cosa que por lo general nosotros no enfocamos, pero en este tiempo en que nosotros estamos tenemos que tratar ese tema, el tema de la intensidad, ver los ejemplos que es la palabra de Dios de la intensidad. Y cuando hablamos de intensidad, para mí es un ejemplo buenísimo para ilustrar ese punto, y es la vida de Elías, y sobre todo en la vida de Elías ese periodo de 3 años y medio en que él oró para que no hubiese lluvia. Y yo me pregunto, ¿cómo fue eso? ¿Cómo él pudo mantener esa intensidad? Porque tiene que haber sido una intensidad que estuvo presente desde el primer día, desde esos 3 años y medio, a medida que empezaba a aumentar la sequía, y cómo eso se mantuvo, porque la intensidad, naturalmente, el problema es mantenerla. Y una de las lecciones con respecto a este tema del celo es que es un elemento que tiene que estar presente en nuestra vida diaria, pero que también tiene que estar presente a lo largo de nuestra vida. Y es donde está el reto del celo. La convicción es la misma, tiene la misma condición, pero podemos reflexionar en ese ejemplo, como podemos reflexionar en el ejemplo de los 3 amigos de Daniel, de esa convicción, esa posición tan firme que ellos mostraron, a pesar de que le pudo haber costado la vida, y ellos lo sabían de sobra. De modo que aquí el ejemplo de Elías, y eso sobre todo durante ese periodo de los 3 años y medio, nos puede llevar a hacer un ejercicio mental de cómo él mantuvo esa intensidad. De modo de que ese periodo de 3 años y medio se mantuviera y se lograra el objetivo de que no hubiese lluvia. Y eso muestra intensidad. Y en el caso de
el- la alta, ya hemos cubierto la alta convicción, la alta intensidad y la alta sensibilidad. Y bueno, todos esos profetas son ejemplos de alta convicción, son ejemplos de alta intensidad y son ejemplos de alta sensibilidad. Y pues claro, para nosotros el ser que combina todos esos elementos en una medida máxima, ¿no? Es el Cristo mismo. Y nosotros en cada ejemplo que Él dio, en cada milagro que Él hizo, en cada acción que tomó, en su vida misma, de esa misión de 3 años y medio, nosotros vemos que son un ejemplo de alta convicción, son un ejemplo de alta intensidad y de alta sensibilidad, de alta sensibilidad. Así que nosotros podemos enfocar en algunos milagros que hizo Cristo. Todos esos milagros definitivamente son un ejemplo de celo, pero sobre todo en este milagro que él hizo del paralítico que se encontraba ahí en esa fuente de Betesda, en Juan 5, y bueno, podemos reflexionar acerca de eso y decir, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? ¿Y cómo fue esa conversación, ese intercambio que hubo entre el paralítico y Jesucristo? No sé si él era paralítico, a lo mejor estaba tendido en el suelo, a lo mejor Jesucristo se bajó y estaba hablando con él a nivel de donde él tenía la cabeza, donde él tenía los ojos. Y Jesucristo en ese sentido para establecer un vínculo con él en esta comunicación, se acerca a él y le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? O sea que es la sensibilidad máxima, es la sensibilidad divina que se acerca a su creación, el Creador acercándose a su creación y preguntándole, ¿qué puedo hacer por ti? Y en ese sentido, pues yo creo que ese es un ejemplo que no puede ser superado por nosotros y por ningún ser humano. Y es un ejemplo que tenemos ahí en la palabra de Dios, y no solamente en ese milagro del paralítico de Betesda, que estuvo 38 años bajo esa condición. 38 años es la vida de un ser humano, la vida productiva de un ser humano. Así que eso tuvo que haber estado lleno, esa conversación tuvo que estar llena de intensidad. Y sobre todo tuvo que haber estado llena de alta sensibilidad, como no puede expresarla ningún ser humano, sino solo Dios, que Dios es amor. Y pues claro, el celo no se concibe sin amor, como tampoco se concibe sin fe, que es convicción. Y todos estos elementos están ahí presentes en el celo, y nosotros podemos enfocar en ellos para tratar de comprender qué es lo que hay en el celo. Cuando la palabra de Dios habla de celo, exactamente qué es lo que Dios quiere que nosotros comprendamos. ¿Cómo es que Dios enfoca el celo? ¿Y por qué el celo es tan importante para Dios? Esa pasión, ese entusiasmo apasionado, combinando esas palabras que vimos en la definición inicial. Así que, bueno, ya tenemos ahí expuestos estos 3 elementos tan fundamentales de lo que es el celo. Y bueno, el celo lo podemos ver también como un primer amor, como ese elemento del primer amor que Dios quiere que nosotros tengamos y que nosotros mantengamos. Y que el primer amor, sin alta sensibilidad, sin alta convicción y sin alta intensidad, no se concibe.
no se concibe. De modo que esos son elementos que nosotros debemos agregar al examen que nosotros hacemos continuamente, que hacemos anualmente y naturalmente que hacemos continuamente para ver si nosotros estamos en el camino correcto y si nuestras vidas son aceptables a Dios, agradables a Dios. Así que, bueno, eso es como una especie de introducción que estamos haciendo el tema. El tema es sumamente complicado. El tema del celo, lamentablemente no he tratado muy por debajo de su necesidad en este tiempo, y a lo mejor en otro tiempo no era tan necesario, pero sí, yo pienso que a lo largo de la historia el hombre tiene una deficiencia de celo desde el mismo jardín del Edén hasta el final, como nosotros vemos a Cristo, que nos habla en los mensajes a la iglesia, y desde la primera era ya le está diciendo que le falta el primer amor, quiere decir que le falta el celo. Y ya en la última, en la Odisea, le está diciendo claramente que tiene un problema de celo. De modo que para nosotros es un tema de salvación, no es un tema superficial de ninguna forma. Bueno, hay un elemento que a veces se nos hace difícil entender también a nosotros, y es el que el celo, esa intensidad del celo, esa convicción del celo y esa alta intensidad del celo, lo que crea, podemos decir que es un superhumano. Un superhumano, y nosotros sabemos que hay organizaciones religiosas que tienen millones de asociados o miembros, o personas que simpatizantes, dependiendo el diferente nivel de celo que tengan, podemos llamarlo de diferentes maneras. Un simpatizante no es un miembro, un miembro bona fide, pero está el miembro bona fide y está el miembro que está entusiasta. Pero una cosa sí es cierta: entre más, por más millones de personas asociadas que tenga una organización religiosa o de cualquier tipo, si las personas no tienen un alto nivel de celo, son inefectivas. Son inefectivas. Y ese principio nosotros lo vemos en la palabra de Dios, cuando en las profecías habla de que una persona va a hacer huir a 1000 enemigos, o que una persona va a hacer huir a 100 enemigos, o que una persona va a hacer huir a 10.000 enemigos. Y uno dice, pero ¿cómo eso es posible? Eso es posible por el celo. Eso es posible por el nivel de entusiasmo, la pasión que tengan los que se están adhiriendo a esa organización o a ese credo, como en el caso de nosotros, en el caso de los miembros de la Iglesia de Dios, y que ese nivel, ese alto nivel, esa alta concentración de convicción, de intensidad y de entusiasmo, de firmeza en lo que creen y en lo que viven de día a día, hace que se conviertan en superhumanos, y que eso tiene un impacto en los resultados que producen estas personas, que se supone que seamos nosotros. Se supone que nosotros tengamos ese alto nivel de celo, de modo que, siendo nosotros muy pocos, tengamos un impacto significativo en el mundo que de otro modo no tendrían. Es que para Dios, como está evidenciado en la palabra de Dios, no se gana con muchos. Para Dios no hace diferencia en ganar con muchos o en ganar con pocos. Eso es una lección de celo. Es una lección de celo para todos nosotros. Como dice aquí
Deuteronomio 32, 30. Deuteronomio 32, 30 dice: ¿cómo podría perseguir uno a 1000 y dos hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido y el Eterno no los hubiese entregado? O sea que cuando Dios está con nosotros y pone su celo dentro de nosotros, nosotros nos convertimos en una super máquina. Pero cuando Dios está en contra de nosotros porque nosotros lo hemos abandonado, de otras cosas porque hemos dejado el celo, de buscar el celo de Dios, es al revés. Que entonces uno huye sin que nadie lo persiga. Y eso también está en Levítico 26, 8. 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Así que el celo es un elemento fundamental en el éxito o el fracaso de nosotros como entes espirituales. Así que eso nos da una idea de la importancia de comprender el celo, pero sobre todo de examinarnos a nosotros mismos si nosotros tenemos ese nivel de celo que Dios quiere en nosotros, y si no estamos satisfechos con eso, tomar acción al respecto y trabajar con eso. Esa es la idea, de que nosotros pasemos por esta fiesta la fiesta de panes sin levadura. Nosotros, nuestras vidas espirituales requieren autoanálisis, requieren introspección, requieren evaluación periódica, en lugar de, bueno, ya nosotros nos bautizamos y ya no hay que volver a esas interrogantes que a veces son dolorosas, no son muy simpáticas, pero las crisis de la vida nos llevan a ella. Así que, bueno, ya habiendo cubierto esos puntos, podemos entrar en la pregunta que mencionábamos también cuando hablamos del mapa. Pero antes le voy a dar unas cuantas escrituras que no tenemos obviamente el tiempo para nosotros cubrir en este estudio por la limitación de tiempo, que sería maravilloso si pudiéramos cubrirlas y estudiarlas una a una. Y aquí tenemos a Romanos 2.11. Romanos 2.11. Bueno, yo les doy todas estas escrituras para que ustedes las anoten y las estudien. Yo sé que hay personas que lo hacen. Todos los entusiastas, todos los que tienen entusiasmo por las cosas de Dios, siempre exceden las expectativas. De modo que si hay entusiasmo, que es celo, esa es otra definición de celo, yo sé que lo van a hacer. Así que por eso es que aprovecho para darles estas escrituras que son magníficas para un estudio más detallado y extensivo del celo. Romanos 2.11. De hecho, el apóstol Pablo es un ejemplo magnífico de celo a lo largo de su vida, por lo que hizo, por lo que escribió, por su ejemplo en cada prueba que tuvo. Es un maravilloso ejemplo de celo, y puede ser el motivo de un estudio de celo por sí mismo, pero naturalmente eso no es lo que nosotros podemos hacer aquí vamos a hacer aquí en este estudio. Juan 2.17, el libro de Juan, es un libro maravilloso, todo el libro. Hicimos referencia a este milagro de Jesucristo en Juan 5, ese capítulo maravilloso de Juan 5. Aquí estamos hablando de Juan 2.17, y todo el libro de Juan es un libro que está enfocado en el celo, en la alta convicción,
en la alta intensidad y en la alta sensibilidad que Cristo mostró a medida que se desempeñó a través de esos 3 años y medio de ministerio. Un ministerio sumamente corto, pero sumamente intenso, como es de esperarse de Jesucristo, del Emmanuel, de Dios con nosotros. Así que aquí también está 2 de Corintios 9:2, 2 de Corintios 9:2, Gálatas 4:18, Gálatas 4:18 también está, pienso yo, ese capítulo de 1 de Corintios 10 que nosotros estudiamos por lo general en la época de la fiesta de panes sin levadura. O sea, los resultados que produjeron los israelitas o que no produjeron los israelitas a medida que salían de Egipto y se entraban en ese plan de Dios de entrar a la tierra prometida. Hubo muchos fracasos. Y ese ejemplo de Caleb y de Josué son ejemplos de celo. Son ejemplos vibrantes de celo que nos debe motivar a nosotros y que realmente la masa de las personas nunca va a entrar a ese nivel, nunca va a querer llegar a ese nivel para empezar y nunca va a llegar a ese nivel de celo que Dios requiere para hacernos parte de su familia, parte de su reino. Aquí Filipenses 3:6, junto con Gálatas 4, capítulo 4 de Gálatas, un capítulo también importantísimo, Gálatas 4 y Gálatas 5, 4, 18 y número 25, que esto podríamos hacer un estudio exclusivo de número 25 del ejemplo de Fineas, 25:11 al 23, 25, capítulo 25 de Números, que habla de las rebeliones que tuvo el pueblo de Israel. Rebelión es todo lo opuesto a celo. Y como Fineas nos da una lección que es una lección que a veces pues la tratamos por debajo de su necesidad, ¿no? La necesidad de mostrar celo en las crisis en las cuales, a través de las cuales nosotros pasamos, y que es una lección que nos muestra que cuando un ser humano tiene celo, realmente está poniéndose en el lugar, en la mentalidad de Dios, y es lo que lo ejecuta como si fuese Dios mismo el que está haciendo eso. Y que él dice que bueno, porque apareció Finés y tomó esta acción llena de celo, eso yo me abstuve de tomar acción directamente yo mismo. Es lo que nosotros vemos en ese ejemplo, lo cual nos muestra un aspecto del celo como que es algo necesario en nosotros, y que Dios, después de ver ese ejemplo y de elogiarlo a él, dice, bueno, el sacerdocio no se apartará nunca de Finés. O sea, que quiere decir que el sacerdocio que Dios está persiguiendo en sus hijos, que está haciendo un esfuerzo por levantar reyes y sacerdotes, en ese esfuerzo el celo es esencial. Que Dios ve en los reyes y sacerdotes ejemplos de celo, ejemplos de seres que son una extensión de Él en cuanto a celo se refiere, llevar a cabo la justicia, llevar a cabo la verdad, llevar a cabo la misión que Dios tiene, y que en ese sentido Finés es un ejemplo de eso, un ejemplo de celo, más allá de lo que nosotros a lo mejor hemos pensado hasta aquí. Bueno, otras escrituras, Primera de Reyes 19:10,
Y Segunda de Reyes 19, 31, todo este capítulo de Segunda de Reyes 19, Salmo 69, 9, Salmo 69, 9 dice: porque me consumió el celo de tu casa. Salmo 69, 9, porque me consumió el celo de tu casa, que se hace referencia en los evangelios cuando Cristo volcó las mesas. Bueno, el volcar las mesas en el caso de Cristo es un ejemplo, aunque toda la vida de él es un ejemplo de celo, de esa energía, fuerte energía, de ese entusiasmo apasionado, pero podemos reflexionar por un momento, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue eso de él virar las mesas, que algunos dicen que lo hizo más de una vez? Y está atado a este Salmo 69, 9, que ellos recordaron después, reflexionando sobre lo que él había hecho, que el celo de tu casa me consume. O sea que podemos visualizar cómo fue eso. No fue a lo mejor algo que le salió de improviso, espontáneamente, aunque el celo a veces ocurre de esa manera, pero que a lo mejor él, cada vez que iba a ese templo y veía eso, se conmovía. Se conmovía, y su alta sensibilidad le decía: pero ¿cómo es posible que esto haya llegado a este extremo? Como del mismo modo que se conmueve hoy por todas las cosas que nosotros estamos viendo en el mundo, y cómo la humanidad cada vez va en una dirección opuesta del celo. Es celoso, el mundo es celoso, pero es celoso en términos de fanatismo, no en términos del celo que Dios quiere ver en nosotros, que es alta convicción, que es alta sensibilidad y que es alta intensidad por las cosas de Dios, por los objetivos de Dios, por el modo de vida de Dios y su plan. Y bueno, hay otras escrituras, le estoy dando algunas de las escrituras que son obvias para estudiar este tema, pero hay muchísimas más. Salmo 78, 58, Salmo 79, 5, Salmo 119, versículo 139, Salmo 119, versículo 139. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Esa es la situación en que está el mundo. Y la pregunta es cómo nosotros reaccionamos. Si reaccionamos, como dice ese salmo, el Salmo 139, que es un salmo que todos nosotros conocemos. Isaías 9:7, el celo del Eterno de los ejércitos hará esto. El celo del Eterno de los ejércitos hará esto, que es otro aspecto de este tema que no debemos pasar por alto, que es que Dios es un Dios celoso y fuerte. Dios es un Dios celoso y fuerte, y que nosotros, como sus hijos, tenemos que tener ese mismo elemento, ese mismo nivel de celo. Bueno, tratar de acercarnos a como dice, la estatura de Cristo. Tratar de acercarnos a la estatura de Cristo es pues, tratar de acercarnos y emular ese alto nivel de convicción, ese alto nivel de intensidad y ese alto nivel de sensibilidad que Él mostró y que ha mostrado por toda la eternidad, que sigue mostrando hasta el día de hoy como un ejemplo para nosotros. Bueno, y yo creo que ya podemos entrar en la pregunta que había mencionado al principio, que es el título realmente de este estudio, que si la falta de celo es un pecado.
si la falta de celo es un pecado, porque yo creo que normalmente nosotros no vemos la falta de celo como un pecado. Nosotros vemos, pues claro, la violación de los 10 mandamientos y toda la palabra de Dios es su ley, pero para nosotros se nos hace difícil como entender y aceptar y asimilar y tener claramente establecido en nuestra mente que la falta de celo es un pecado. Así que quería dedicar unos minutos a ese tema, si la falta de celo es un pecado. Yo le hice esta pregunta al chat de Microsoft, el nuevo chat de Microsoft, y tuve como media hora hablando con la máquina y me respondió la pregunta. Asombrosamente me respondió la pregunta como si estuviese hablando con un miembro de la iglesia, digamos, o con una persona que conoce bueno, lo que es el celo, que puede concebir lo que es el celo y lo que no es el celo. Y la contestación fue esta. La contestación que me dio el chat de Microsoft cuando le pregunté si la falta de celo es un pecado. Esto fue lo que me dijo. Bueno, que aunque no se puede decir expresamente, que no se puede decir eso expresamente, a Dios no le agrada la falta de celo. Y claro, hizo referencia a, ustedes saben qué escritura, Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, el mensaje a la era de la Odisea, a la iglesia de la Odisea, que algunas personas no creen que eso sea una era, pero bueno, esa máquina no entra en esa sutileza, porque obviamente se le puede hacer esa pregunta para ver lo que dice, pero en ese caso yo no le hice esa pregunta. Yo lo que le hice la pregunta es si la falta de celo es un pecado, y me dio esa contestación, que a Dios no le agrada, que a Dios le disgusta la falta de celo, pero que no se puede decir expresamente que es un pecado. ¿Es eso así realmente? Pensemos en esto por un momento. Pensemos en esto por un momento. Cualquier cosa que hace que Dios nos excluya del reino de Dios, cualquier cosa que hace que Dios nos excluya del reino de Dios, o sea, de nuestra propia salvación, es pecado. Tiene que serlo, porque de otra manera no nos excluiría del reino de Dios, de nuestra propia salvación. Así que, así es como yo puedo interpretar ese mensaje de Jesucristo a la última era de la iglesia, a la Odisea. O sea que, de acuerdo a lo que nosotros podemos interpretar de esas palabras que están ahí, que son mensajes a nosotros, en este tiempo en particular, más que en ningún otro tiempo pasado, quiero decir, una década atrás, 2 décadas atrás, 3 décadas atrás, más ahora en este tiempo, ese mensaje le ha llegado su tiempo. Y si Dios dice que va a excluir de su reino o de su salvación a los tibios y a los fríos, entonces eso tiene que ser pecado, o equivalente al pecado. O sea que para Dios el ser frío o el ser tibio, que es una gradación un poco más arriba del frío, pero todavía no llega a la gradación que Dios requiere, que es el ser caliente, eso es pecado. Y la falta de celo podemos verla como que es la peor levadura de todas las levaduras. No estamos entusiasmados con el mundo, pero tampoco estamos entusiasmados con las cosas de Dios. De modo que es la manera como casi perfecta de engañar a esta generación en la que nosotros estamos viviendo. La descripción de la Odisea es el trabajo máximo de la levadura.
el trabajo máximo de la levadura. El yo que aparece ahí en Apocalipsis 3:17, que habla de, bueno, que yo soy, lo primero es que dice yo soy rico y de nada tengo necesidad. Es como la levadura que está trabajando dentro de nosotros y que crece y que crece y que crece, y va a llegar el momento en que nos va a hacer explotar el objetivo de nosotros de llegar al reino de Dios. Todo ahí, en esa definición, en esa mentalidad, es yo. Y no tengo necesidad de nada ni de nadie, lo cual es absurdo, porque todos necesitamos a Dios de día a día. Toda la creación necesita a Dios de día a día. De modo que el decir eso es la expresión más hueca y más vacía y más absurda que nosotros podemos concebir, que es producto de la levadura que infla. O sea que esa expresión de que de nada tengo necesidad, ¿cómo lo podemos interpretar? Sino como que es la máxima, el máximo efecto que puede tener la levadura, que es hacer subir, que hacer levantar, llenarse la masa de hueco, en lugar de llenarse de sustancia y de llenarse de lo esencial. Es cuestión de inflar, y todo eso ya muestra que es vanidad. Así que vemos que eso es producto, obviamente, de la levadura, y que nosotros, la humanidad toda, tiene necesidad de Dios y de su creación todos los días, y que negar eso es el máximo trabajo que puede hacer la levadura en nosotros o en cualquier ser humano. Si no podemos ver eso, entonces, lógicamente, estamos ciegos, como dice el Cristo mismo ahí, en esa evaluación. Verdaderamente estamos ciegos, pero no solamente estamos ciegos, es que estamos inflados a punto de hacer explosión, como esta caricatura que nos presentaron hace muchas décadas a nosotros en un adiestramiento, y como pues estos muñequitos era animado y los muñequitos escuchaban mensajes de entusiasmo, y a medida que empezaba la música a subir y empezaban las palabras de entusiasmo, empezaban a inflarse y a subir, y a inflarse, a subir, hasta que ¡pum!, explotaban, cada uno a diferentes alturas, pero explotar al fin. De modo que si nosotros no reaccionamos, esa podría ser nuestro fin, y eso no es lo que Dios quiere. Esto es serio, de modo que yo creo que para nosotros visualizar este tema mejor de lo que a lo mejor lo hemos visualizado hasta ahora, es que, bueno, cuando Dios habló desde el Sinaí y dijo que era celoso, dice en el segundo mandamiento que Dios es fuerte y celoso. Dice: yo soy fuerte y celoso. Que nosotros no vemos la necesidad de ser celosos del mismo modo que Dios es celoso, y en ese sentido estamos dejando pasar parte de los 10 mandamientos inadvertidos para nosotros. O sea, como que esa parte de los 10 mandamientos como que está volando por debajo del radar y no puede ser detectada por nosotros, porque nos enfocamos en los 10 no, pero no nos enfocamos en el que Dios nos está diciendo que es fuerte y celoso, y que por consecuencia nosotros tenemos que ser fuertes y celosos como Él es, que es la definición de lo que venimos hablando acerca del
del celo. En otras palabras, estábamos tan concentrados en esos 10 no, que se nos pasó lo esencialmente necesario de los 10 mandamientos, que Dios es un Dios fuerte y celoso, según Éxodo 25. Reflexionemos en eso. Pensemos en eso, y yo pienso que cuando Dios lo insertó ahí, es porque ahí es donde va. Es porque ahí es donde mejor queda resaltado. Con los 10 mandamientos queda resaltado lo que Dios es y lo que Dios quiere de nosotros. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Tenemos que concluir este estudio acerca del celo. Bueno, el objetivo no es hacer una mera presentación del celo que no tiene un impacto en nosotros. La idea es que, bueno, que nosotros reconozcamos la urgencia del celo en nuestra vida en este año 2023 y los años subsiguientes, y que tomemos acción con eso. O sea, de nada vale conocimiento si no se pone en práctica. Y cuando estamos hablando aquí de ese conocimiento, es el conocimiento de que el celo es alta convicción, de que el celo es alta intensidad y de que el celo es alta sensibilidad, que ese es el ejemplo que Dios nos da, Cristo nos dio día a día. Y mi comida, Juan 4:34, mi comida es hacer la obra que el Padre me envió a hacer. Así que ahí nosotros vemos convicción, intensidad y sensibilidad y resultados. Así que, en conclusión, no todos nosotros sabemos que Dios es amor, pero Dios también es celo, y está en los 10 mandamientos. Que Dios aprovechó los 10 mandamientos para dar su ley, pero también para revelar su carácter, su forma de ser. Y su forma de ser es el celo. Pasión, alta energía, entusiasmo. Y que es todo convicción, que es todo intensidad y que es todo sensibilidad. Para la salvación, el celo es necesario. Si Dios es celoso, sus hijos también tienen que ser celosos, por definición. Es lo que Dios nos está mandando en ese mensaje de los 10 mandamientos. El celo no es algo opcional para la salvación. Es requerido para la salvación, tanto como el arrepentimiento, que es el mensaje que nosotros vemos en Apocalipsis 3, el mensaje a la Odisea. La predicación del arrepentimiento se completa cuando se le añade el celo. Cuando se le añade el celo. Y si no se le añade el celo, no ha sido comprendida la lección del arrepentimiento. El arrepentimiento es que aparece ahí, la expresión de arrepiéntete y sé celoso, o sé celoso y arrepiéntete, que lo podemos coger en ambas direcciones. De Apocalipsis 3 es una orden divina. Es una orden divina que complementa los 10 mandamientos. Cuando Dios dice que es fuerte y celoso, aquí lo que está diciendo es arrepiéntete y sé celoso, sé como yo, para que puedas tener parte en la familia de Dios. Dejemos de verlo como un consejo. A veces lo vemos, esos mensajes ahí de la iglesia, los vemos como consejos. No son consejos, son instrucciones, son mandamientos también. La orden divina de ser, pues, celoso y arrepentirse, de Apocalipsis 3:19, es para este tiempo. Porque Eclesiastés 3
dice que todo tiene su tiempo. Y hay un tiempo para perder celo y hay un tiempo para ganar celo. Podemos verlo de esa manera. Lo que Dios nos está diciendo en Apocalipsis 3 es que el tiempo para ganar celo es este tiempo, es ahora. Bueno, a menudo nos preguntamos. Eso sí nos lo preguntamos a menudo. Cuando Cristo venga a la tierra, ¿encontrará fe en la tierra? Eso no lo preguntamos a menudo, pero raramente nos preguntamos, bueno, cuando Cristo venga, ¿encontrará celo en la tierra? Y aún podemos añadir otra pregunta más. ¿Podrá uno salvarse sin celo? ¿Podrá uno salvarse sin celo? Bueno, en un mundo espiritualmente estéril, como el mundo en que nosotros estamos viviendo, no puede haber fe genuina. En un mundo espiritualmente estéril como el que nosotros estamos viviendo, no puede haber amor genuino. Y no puede haber tampoco celo genuino, pues que el entusiasmo por las cosas divinas, por su reino, por su modo de vida y su plan, no está presente en las organizaciones religiosas, en el mundo en general, que lo que predomina es el fanatismo. El fanatismo, que es una especie de celo, pero es una enfermedad del celo. No es lo que Dios quiere de nosotros, que eso está ampliamente demostrado en la palabra de Dios, que cuando nosotros nos alejamos del verdadero celo caemos en el fanatismo, que es lo que vemos hoy en el mundo. En un anuncio de un supermercado aquí local aparece la imagen de un jugador de soccer de una nación que está a miles y miles de millas y dice, pero ¿cómo es eso posible? ¿Qué tienen que ver los alimentos con un jugador de soccer? Bueno, pero eso es lo que nosotros estamos viviendo. Ese es el fanatismo que el mundo está viviendo. Así que pongamos entonces el celo como la primera prioridad de nuestra vida, en lugar de relegarlo al sótano de nuestros objetivos. El celo es para este tiempo. El celo es para nosotros. No esperemos más.